Listo. Ahora sí, ya. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ok, ya está. Vamos a continuar nuevamente, recordando qué fue lo que vimos la semana pasada. Antes que nada, nuevamente sean bienvenidos al curso y recordemos que nada es un error, todo es aprendizaje. Para aquellos que no estuvieron la semana anterior con nosotros por cualquier situación, les recuerdo, soy la profesora Jenny Ruth García Castro para servirles y vamos a dar el curso de química y de biología. Iniciamos con nuestro curso de química, checamos nuestro cronograma recordándoles que son 4 domingos los que tenemos que estar presentes para que vayan tomándolo en cuenta. Hicimos nuestros acuerdos, recordando que la puntualidad es uno de los puntos principales para que nosotros trabajemos, ¿sí? Vimos nuestras plataformas de trabajo, recordando que Zoom es para nuestras clases o nuestras conferencias y que Classroom va a ser la plataforma donde van a tener ustedes tutoriales, exámenes, cuestionarios, tutoriales y presentaciones para poder trabajar, ¿ok? También vimos que tenemos una gran cantidad de temas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Lo que son todos los temas que conlleva química para que logremos un examen exitoso. Y para ello, lo primero que hicimos fue ubicar a nuestras ciencias, a la química como una ciencia. Para que la química sea una ciencia, la química debe de ser sistemática, reproducible y comprobable. Una vez que nosotros ya en la sesión anterior comprobamos que esto se cumple, podemos decir que la química es una ciencia y también checábamos que es una ciencia natural, ya que estudia todo aquello que pasa en la naturaleza. De tal manera que nosotros podemos decir que la química es una ciencia natural. Y ahora va la pregunta de los 64, chicos. ¿Qué estudia la química? ¿Alguien recuerda qué estudia la química? Sí, estudia la composición de las reacciones, ¿no? Ok, composición, reacciones, ¿qué más? Con base en energía, ¿no? Ok, para que haya una transformación, para que se mantenga una composición, debe estar involucrada la energía. Entonces, la química estudia las transformaciones de la materia basadas en la energía, ¿ok? Y también hablábamos de que en la naturaleza existen fenómenos químicos. ¿Alguien recuerda cuáles son los fenómenos químicos típicos de la química? La fermentación, la oxidación. Fermentación, oxidación y me falta uno. Combustión. Y la combustión, ¿verdad? Donde haya ese tipo de fenómenos, va a estar involucrada la química, chicos. También hablamos de las ramificaciones de la química, ¿verdad? Y de las ciencias que ayudan a la química a llevar a cabo estos estudios. Y hablábamos de que tenemos una química descriptiva, una química analítica, áreas de la química, una química general, química orgánica, química inorgánica. La química general va a ser aquella que va a estudiar todos los principios, las leyes que nos dicen cómo se compone la materia y cómo se comporta. La química descriptiva nos va a hablar de cómo se obtienen y cómo están compuestas esa materia. Y entonces hablamos de la química orgánica
y la química inorgánica. ¿Qué estudia una y qué estudia la otra? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie se acuerda que estudia la orgánica y la inorgánica? Bueno, recuerden. Sí, perdón. Que no sé si sea, bueno, la orgánica es lo, bueno, lo natural y lo orgánico es lo artificial, ¿no? Ok, digamos con vida y sin vida, ¿le parece bien? Ya. Va. Les recuerdo que también pueden escribir por el chat. También estoy revisando el chat para ver quiénes participan, chicos. Si es que tienen algún problema con sus micrófonos, no se estresen, también en el chat pueden participar. Efectivamente, la química inorgánica es aquella que no procede de un ser vivo o no está relacionada con un ser vivo. En la química orgánica tenemos el concepto contrario, ¿verdad? La química orgánica estudia todo aquello que se relaciona con un ser vivo o que procede de un ser vivo. De tal manera que si yo hablo de una cáscara de naranja, ¿será orgánica o inorgánica, chicos? Inorgánica, ¿no? ¿Los demás? Orgánica, ¿Por qué orgánica? que es natural. Porque procede de un ser vivo. La cáscara de naranja procede de una naranja y la naranja se dio de un árbol y un árbol es un ser vivo, muchachos. ¿Ok? El cartón. Chicos, el cartón, ¿inorgánico u orgánico? Inorgánico. ¿Por qué es inorgánico? Sería orgánico, ¿no? Porque también viene de los... Bueno, ¿Perdón? yo, inorgánico, ¿Por qué es porque inorgánico? está hecho por el humano y ya está modificado. Ok, pero la materia prima, ¿de dónde proviene? La naturaleza. De un árbol, ¿estamos de acuerdo? Si proviene de un árbol, chicos, es orgánico. Por lo tanto, el cartón es orgánico. Muchas de nosotros pensamos que lo orgánico y lo inorgánico depende de los procesos y de si es reciclable o no es reciclable. No tiene nada que ver, eso es totalmente independiente de si es orgánico o si es inorgánico, chicos, ¿ok? Lo que tenemos que revisar es de dónde proviene, de dónde viene. Si viene de un ser vivo, es orgánico. Si no tiene nada que ver con un ser vivo, entonces es inorgánico. Por ejemplo, el oro. El oro no tiene ninguna relación con los seres vivos. Por lo tanto, es inorgánico. El PET, el plástico, no tiene ninguna relación con un ser vivo, por lo tanto es inorgánico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó más claro? Sí. Ok. Tenemos la química analítica, composición, estudia la composición y las propiedades de los materiales. La analítica va a estudiar propiedades, cualidades y va a estudiar cantidades. Cuantitativo. ¿Cuánto? Cuantitativo. ¿Cómo está? Cualitativo. Y la química aplicada o las áreas de la química, ¿verdad?
que vemos están relacionadas con otras ciencias. Bioquímica, biología y química. Físico-química, física y química. Geoquímica, geografía y química. Astroquímica, agroquímica, mineralogía. Entonces, si ustedes observan, todas estas áreas están relacionadas con otra ciencia. Bioquímica, estudio de la química, la composición de los seres vivos, ¿verdad? Física, movimiento de las reacciones. Geoquímica, composición de la tierra. Y bueno, así podemos continuar definiendo cada una de ellas. Veíamos también que la química estudia la materia. Habíamos mencionado que la materia era, ¿qué, chicos? Todo lo que ocupa un Todo un lugar en el en el espacio. espacio. Ok, todo lo que ocupa un lugar en el espacio o todo lo que se puede ver, sentir o tocar. Y que para estudiarla lo hacíamos en forma de cuerpos, que no son otra cosa que materia limitada o materia con límite. Y que esta materia debe de cumplir con propiedades que toda la materia debe de tener o con propiedades exclusivas de ese material. Y entonces tengo dos tipos de propiedades en un material, sus propiedades generales y sus propiedades específicas. Y checábamos estas propiedades generales, que son 8, y propiedades específicas que habíamos dicho hay un montón, ¿verdad? Entre las propiedades generales tenemos peso, masa, elasticidad, inercia, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad y volumen. Entre las propiedades específicas tenemos olor, color, sabor, punto de ebullición, punto de fusión y densidad. Y con esto terminamos la sesión del sábado anterior y iniciamos una nueva fase del conocimiento. Y entonces aquí les pongo esta jirafita que dice, hola, solo quise asomarme por aquí para dejarte una sonrisa y desearte un bonito día. Vamos entonces a continuar con nuestro conocimiento. Y bueno, aquí ya hubo un detalle que no debió de haber sucedido, pero bueno, ya está ahí. Vamos a hablar de cómo está clasificada la materia. La materia se clasifica en dos grandes rubros, ¿verdad? En algo que se llaman sustancias puras y mezclas. ¿Por qué se llaman sustancias puras? Bueno, porque solo están constituidas por un componente. Esta materia, clasificada como sustancia pura, solo tiene un componente, muchachos. Y se divide a su vez en dos, que son los elementos y son los compuestos. ¿Qué es un elemento? Un elemento se dice que es aquel que no se puede descomponer en nada más sencillo que átomos iguales. Es decir, solo está constituido por un tipo de átomo. ¿Alguien recuerda qué es un átomo? Es la parte más pequeña de... Ok, es la parte o la partícula más pequeña de la materia, ¿verdad? Por lo tanto, un elemento solo va a tener partículas igualitas. Si hablo de una molécula de oxígeno, voy a tener una gran cantidad de átomos de oxígeno. Si hablo de hidrógeno, pues voy a tener una gran cantidad de átomos, pero solamente de hidrógeno. Cuando esto sucede, yo digo que tengo un elemento químico. Mi elemento químico va a estar constituido, ¿verdad? Por átomos iguales. ¿En dónde puedo ver yo mis elementos químicos, chicos? En la tabla periódica. ¿En dónde?
¿En dónde, chicos? Dijo que en una tabla periódica. En una tabla periódica de los elementos químicos. Por lo tanto, para el próximo sábado necesito una tabla periódica de los elementos químicos, chicos. O que se aprendan mínimo 60 elementos con sus características. ¿Qué prefieren? La tabla. Ok. Entonces, para el próximo sábado, una tabla periódica, nada más recuerden que debe de ser actualizada. Fíjense, por favor, que el elemento 118 sea el oberón o N. Repito, mi tabla debe de estar actualizada. Mi último elemento debe ser el oberón, que es un ON. ¿Ok? Y en ese momento, pues ya es mi tabla actualizada. Hay tablas que dicen actualizadas, pero el último elemento todavía no tiene la nomenclatura correcta. O sea, no es el ON o U oberón. ¿Vale? Entonces, chéquenlo, por favor. Decíamos entonces que esos son los elementos. Yo ya les dije, hay 118 identificados hasta este momento. Y vamos con los compuestos, que también son sustancias puras. Aquí parecería una contradicción cuando yo diga que un compuesto está formado por 2 o más tipos de átomos en proporciones fijas. Bueno, me están diciendo que un solo componente y ahora resulta que tengo 2 o más átomos. Sí, está muy bien ubicado los compuestos, chicos. Se dice que los compuestos, al unir 2 o más tipos de átomos, se vuelven uno solo. Por eso es que está ubicado como una sustancia pura. A pesar de que esos elementos que se van a conjuntar o que se van a unir tienen características propias, cuando se unen forman un solo tipo de características. Por ello es que se conocen como sustancias puras. Además de que para separarlos es un poco complicado o se necesitan métodos muy especiales. ¿Ok? Entonces se unen y pierden sus características originales y dan origen a una sola característica propia de esa sustancia pura. En el caso de las mezclas, son la unión de 2 o más componentes o átomos. Pero aquí viene la diferencia. Esos componentes o esas sustancias conservan sus propiedades. No se pierden, muchachos, ¿sí? Una papa que se junta con una zanahoria jamás va a tomar las características de una papa zanahoria. ¿Ok? Va a seguir siendo papa y va a seguir siendo zanahoria. ¿Ok? Y estas mezclas se pueden separar muy fácil, relativamente muy fácil. ¿Ok? Se dividen en 2 tipos, las que son homogéneas y las que son heterogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas? Pues aquellas en donde al juntar estas 2 sustancias ya no podemos distinguir una de la otra. Sabemos que está ahí, ¿verdad? Es como cuando agregamos azúcar a el agua y la movemos. Ya no podemos ver el azúcar, pero sabemos que ahí está, no se pudo haber evaporado, ¿verdad? Sin embargo, yo no las puedo distinguir, no puedo decir aquí está el agua y aquí está el azúcar. En ese momento yo hice una mezcla homogénea. ¿Cuándo son heterogéneas? Cuando a simple vista yo puedo ver que las compone. Por ejemplo, cuando yo coloco cereal y leche, perfectamente puedo ver el cereal y puedo ver la leche.
Entonces ahí yo tengo una mezcla heterogénea, en donde puedo quitar el cereal y puedo dejar solamente la leche. En este momento, ustedes díganme, ¿en qué lugar coloco a Antonio, a Sara y a los ejemplos de la mano izquierda? Sara sería ay, ¿cómo se llama? En homogénea. Sara va a mezclas homogéneas. ¿Qué más? Antonio en heterogénea. Antonio, heterogéneas, muy bien. Y En del donde- lado izquierdo, Sí, en donde dice ácido sulfúrico, creo. sulfúrico. Perdón, va en los compuestos. No, en los elementos, perdón. Ok. Por descontado, Ay, esto ok, sí. quedaría aquí. ¿Los demás están de acuerdo? No, al No, revés. va al revés. Pero explíquenle a su compañera por qué va al revés. Porque el ácido sulfúrico es una mezcla de diversos elementos. Ok. Y bueno, a lo mejor no se veía muy bien, pero si ustedes se fijan, esta es una parte de una tabla periódica en donde tengo el manganeso, el cromo, vanadio, circonio, molibdeno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esta es una tabla periódica y por lo tanto solamente contiene, ¿qué cosa? Elementos. Elementos, ¿verdad? Vale, perfecto, chicos. Pues bueno. ¿Cómo separamos estos compuestos y cómo separamos estas mezclas? Bueno, para las mezclas hay procesos físicos, para los compuestos hay procesos químicos. Si hablamos de procesos físicos, bueno, son algunos muy sencillos que ustedes incluso han podido practicar en casa, ¿no? ¿Quién ha separado los chicharitos de las zanahorias o las espinacas de la carne, ¿no? O alguna otra verdura que no les sea muy agradable? Buscan un tenedor, un trinche, una cuchara, ¿no? O las pinzas del pan para separar estas sustancias. Y entonces a eso se le llama métodos mecánicos. Y repito, yo creo que todos los hemos practicado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la profesora Jenny no come picante, entonces cuando ve algún chilito, pues toma la cucharita y lo hace a un ladito, o las pinzas y lo hace a un ladito, ¿verdad? Y eso es un método mecánico. ¿Quién no ha filtrado, chicos? Que si hacemos café en una cafetera, le ponemos el papel filtro, que es el conito, para que donde ponemos el café y que el agua se esté filtrando ahí, ¿no? Para preparar un cafecito. ¿Quién no ha hecho una evaporación? Híjole, se me pasó el agua. Pues la pongo en la estufa para que se evapore, ¿no? Y quede la sopa menos aguada. Decantar. ¿Quién no se ha pasado de azúcar o de sal y lo ha tratado de recuperar ese líquido en otro recipiente, ¿no? O el aceite cuando hacemos de comer y que es mucha la cantidad de aceite, empezamos a vaciar el aceite en algún otro frasco o recipiente. Y mantar, digo, bueno, para jugar, ¿no? Tomamos algo y le frotamos al imán para andar recogiendo cositas de metal, ¿no? Entonces, estos métodos son muy sencillos, son muy fáciles y me van a servir para separar mezclas, ¿no? Hay tornillos de diferentes tamaños o tornillos de acerrín o de alguna cosa así. En cuanto a los procesos químicos, son un poco más elaborados, no son tan fáciles de hacer en casa,
Generalmente los hacemos en un laboratorio en donde tenemos, pues, repito, todas las condiciones para poder llevar a cabo esta separación. Si yo quiero separar el hidrógeno del oxígeno en una molécula de agua, pues lo que hago es una electrólisis, perdón. Esta electrólisis consiste en colocar el agua en un recipiente, generalmente se le llama cuba, en un recipiente, y colocar electrodos, ¿verdad? Positivos y negativos, y colocar electricidad. Electricidad que va a romper esos enlaces y me va a liberar el hidrógeno y el oxígeno, y obviamente ya tengo preparado a un recipiente para recibir el hidrógeno y el oxígeno por separado. Y entonces hago una ruptura de enlaces para separar esa agua, ese hidrógeno y ese oxígeno, muchachos. Esto, bueno, no es muy fácil, no lo hago en casa. Repito, generalmente se hace en un laboratorio. Calentamientos intensos, pues no tengo en la estufa o en una parrilla el instrumento adecuado para hacer un calentamiento intenso. Entonces tendría que ir a un laboratorio. Y lo mismo para una electroforesis, que es con un material, ¿verdad? Una placa con un material especial, en donde nuevamente tengo incorporada la electricidad, ¿sí? Para darle toques a esas moléculas y que la molécula migre o viaje hacia ciertos lugares de esa placa y yo la pueda recuperar. Entonces estamos hablando de métodos un poco más complejos para poder separar esos compuestos químicos. No imposibles, pero sí mucho más especiales o específicos, dependiendo de la molécula que yo quiera separar, ¿vale? Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda, o continúo con lo que son las herramientas para estudiar la química. No hay dudas. No hay profesor. duda. Vale. No hay dudas, maestra. La química tiene dos herramientas para estudiar los fenómenos, chicos. Una herramienta son los laboratorios que acabamos de mencionar, ¿verdad? Es un laboratorio, un lugar adecuado para reproducir un fenómeno. ¿Sí? Si yo quiero reproducir una reacción química, pues me voy a ir a un laboratorio donde haya una campana, donde haya las sustancias para mezclar, donde haya vasos de precipitados, extinguidores, cosas de este tipo que me van a ser muy útiles para reproducir mi fenómeno. ¿Sí? Pero a lo mejor yo necesito trasladarme a otro lugar, al lugar en donde se está llevando a cabo el fenómeno. A eso se le llama laboratorio de campo. Y yo iría al lugar en donde está dándose el suceso para poder estudiarlo en vivo, ¿verdad? In vivo, in situ se llama, ¿verdad? Estudiarlo in situ, en el lugar donde se está llevando a cabo. Y entonces voy a llevarme todo mi equipo permitible para estudiar ese fenómeno. El campo y el laboratorio de investigación no están peleados. ¿Ok? No están peleados, chicos. Podemos manejar uno y otro. ¿Vale? Al manejar esto, nosotros podemos traer, ¿cómo se llama? Traer muestras al laboratorio y poder trabajar en ello. Otra herramienta es el método científico. Mi método científico me va a permitir llevar un orden, ¿verdad? Ser sistemático en la investigación. Y al ser sistemático
con la investigación yo voy a poder concluir o llegar a una conclusión. Permítanme un segundito, chicos, por favor. Ok, entonces les decía yo, es una serie de pasos para llevar a cabo esta investigación, ¿ok? Y está constituido por los pasos que ustedes ya conocen. El primero es la observación, que es lo que me va a enamorar de mi fenómeno, ¿ok? Entonces vamos a la observación, me enamoro de mi fenómeno y ahora me surgen preguntas. Esas preguntas se llaman plantear un problema. Voy a plantear ese problema en donde yo voy a determinar qué le quiero estudiar. Una vez que yo determino qué quiero estudiarle, voy a plantearme un objetivo, que es una meta, que es donde a lo que yo quiero llegar mediante reproducir ese fenómeno, para posteriormente hacer una hipótesis. Recuerden que la hipótesis es lo que yo creo que voy a encontrar. Es así como cuando llegamos a casa y decimos, yo creo que mi mamá hizo de comer pollo. Y entramos y resulta que la mamá no hizo de comer pollo. Bueno, pues nuestra hipótesis fue errónea, pero nosotros formulamos alguna hipótesis, ¿vale? O que entramos y realmente hay pollo, entonces la hipótesis fue correcta. Después de plantearnos nuestra hipótesis, vamos a investigar todo lo relacionado con ese fenómeno. Cuando yo investigo todo lo relacionado con ese fenómeno, yo me puedo dar cuenta si lo que yo quería estudiar ya alguien lo estudió. Y a lo mejor cambio mi objetivo. O a lo mejor continúo, pero ya mi objetivo no va a ser descubrir, va a ser corroborar, va a ser comprobar, va a ser algún otro tipo de adjetivo. ¿Ok? Ya que yo investigué todo esto, ahora voy a reproducir el fenómeno. Y a esa fase se le llama experimentación, en donde yo tengo que tomar en cuenta dos cosas. Todos los materiales que yo necesite y el método de cómo se va a hacer. Porque imagínense que ya hice todo la chamba. Cuando llego a la fase experimental, pues necesito, no sé, una sustancia rara que está en Alemania. No, pues ya no la armé, ¿verdad? Ya no puedo reproducir mi fenómeno. Entonces, para eso es el material, para ver si yo puedo llevar a cabo la experimentación. Y el método, pues que el método es la receta, ¿verdad? Coloca 2 mililitros, ponlos a temperatura ambiente, déjalos 3 días, agrégale ácido, déjalos otros 3 días, etcétera, etcétera. Entonces, en ese formato yo estoy reproduciendo mi experimento. Ya que hice mi fase experimental, voy a obtener resultados que pueden ser tablas, resultados que pueden ser gráficas, resultados que pueden ser expresión oral o escrita. Y ya que tengo todo ello, entonces voy a checar si mi hipótesis es correcta o si mi hipótesis es incorrecta. Una vez que yo cheque si es incorrecta, me voy a tener que regresar.
Si es correcta, entonces voy a formular una conclusión y voy a agregar una bibliografía. Mi conclusión es a lo que yo pude llegar. Y yo pude llegar a que estuvo todo muy bien hecho y encontré todas mis respuestas, hasta decir, no sé por qué, pero no me salió nada, ¿no? Está permitido, muchachos. Es decir, no salió nada por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Eso está permitido. Y la bibliografía, pues es para que la persona que me esté leyendo pueda determinar que mis fuentes son adecuadas. Si yo pongo página 2 patito, pues la persona que me está leyendo y encuentra alguna cosa errónea, va a ir a la bibliografía y va a decir, pues con razón, la página 2 patito no es nada confiable, por lo tanto, ella basó su experimento en algo que no era confiable. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, nuestra bibliografía nos va a dar esas bases para cuando alguien nos diga, no es que estás mal. Ah, no, fíjate, en el journal de química del día 80 del año 200 dice que esto y que esto y que esto, ¿no? Y estamos dando ya un soporte a nuestra investigación. Si lo repetimos 8,800 veces y lo repiten 8,800 personas y todos obtenemos el mismo resultado y llegamos casi a las mismas conclusiones, vienen las fases últimas del método científico. Teorías, teoremas y leyes, muchachos. Obviamente en la escuela no nos lo enseñan porque nunca vamos a llegar a una teoría, a un teorema o a una ley. Sin embargo, son parte de nuestro método científico. ¿Okay? Entonces, este método científico nos lleva a establecer teoremas, teorías y leyes acerca del fenómeno que nosotros estamos investigando. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. Vale. Si la materia se divide o se clasifica, si la puedo estudiar, ¿cómo o en qué formato la puedo estudiar? Ok, pues resulta ser que la materia tiene algo que se llama estados de agregación. Y estos estados de agregación no son otra cosa, chicos, que la forma en que se acomodan las moléculas de un material. Y de acuerdo a cómo se acomodan en ese material, voy a tener una forma de presentación. Mi forma de presentación, hasta hace algunos años, eran 3. Se presentaba en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. A partir de unos años a la fecha, encuentro que se puede presentar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso o en estado de plasma. Entonces, la materia tiene 4 estados de agregación. ¿Ok? Sólido, líquido, gas y plasma. Por favor, alguien que me ayude a leer el estado sólido. Yo. Adelante. Estado sólido. Fuerza de atracción o cohesión altas. Forma definida, resistente a la fragmentación, nula fluidez, no se comprimen, se encuentran en la mayoría de la materia. ¿Ok? Los sólidos son lo que más tenemos en el planeta Tierra. Si ustedes voltean en este momento, díganme cuántas cosas líquidas y cuántas cosas gaseosas encuentran a su alrededor. Pocas.
Pocas. ¿Y sólidas? Muchas. Muchas, ¿verdad? Para empezar, mi cuaderno es un sólido, mi lápiz es un sólido, mi teléfono, tableta o laptop es un sólido. Y entonces así podríamos seguir mencionando un gran número de cosas, ¿verdad? La mayoría de lo que yo tengo a mi alrededor está en forma sólida. ¿Por qué decimos que no es fluido? Bueno, chicos, no es fluido porque no puede trasladarse por una manguera, un tubo, un popote o alguna forma de este tipo, ¿verdad? De este tipo de estructuras. Por eso decimos que no es fluido. Si yo lo pusiera ¿qué será? Un cuaderno en un tubo, pues se quedaría atorado, ¿verdad? No pasaría de ahí, ¿sí? O un pedazo de comida, que es lo que nos pasa cuando se dañan las tuberías del lavatrastes, ¿verdad? Cuando se nos va un huesito o se nos va una semilla, que son sólidas, pues ya no hay ese paso de lo demás en ese tubo, porque los sólidos no fluyen, no se transportan fácilmente por este tipo de estructuras. ¿Podré romper fácilmente un sólido? ¿Podré romper fácilmente un sólido? No. No, ¿verdad? No. Por eso se dice que hay resistencia a ser fragmentado, a que se rompa. Las fuerzas de atracción son muy altas o de cohesión. Sí, profe José Luis, adelante. Buenas tardes, profesora. Disculpa que le interrumpa. No, para nada. Nada más ¿Qué para pasa? enviarle un mensaje a los chicos. Chicos, la próxima semana vamos a aplicar un examen por parte de la Dirección de Educación Superior. Si ustedes en el momento del registro al curso, por ejemplo, pusieron como área de interés el área de físico-matemático, ¿sí? Y ahorita ustedes deciden mejor escoger una carrera de ciencias sociales y administrativas, deben de notificárselo al profesor Jorge, porque hay que hacer el cambio en su registro del curso y así poder solicitar el examen adecuado que nos manda la Dirección de Educación Superior para el curso, aclaro, es para el curso. Les dejo en el chat el número de teléfono del profesor Jorge para que se pongan en contacto con él si es que ustedes eligieron ya otra área, ¿vale? Sería todo, profesora. Ok. Le agradezco mucho. No, al contrario, bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Ok, chicos, bueno, ya escucharon, hay que anotarlo, está en el chat y si hay algún cambio que ustedes tengan que notificar, pues adelante. Bueno, les decía yo, ¿por qué las fuerzas de atracción o cohesión son muy altas? Recuerden que en el estado sólido las moléculas están pegaditas unas a otras y al estar pegaditas una a otra le dan esa capacidad de tener una forma definida. Cuando estamos pegaditos uno al otro, podemos sujetar muy fácil ese cuerpo o ese material o esa materia. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que los sólidos tienen forma propia. Y bueno, cualquier sólido, si ustedes lo sujetan, lo pueden agarrar perfectamente, ¿verdad? No se va a escurrir entre sus dedos. La cohesión es eso, que dos moléculas estén muy pegaditas unas a las otras. Y yo les ponía el ejemplo de un vagón del metro en Pino Suárez a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿verdad? En donde la cohesión entre cada humano es altísima, ¿no? Están uno pegadito al otro y no hay ni por dónde, ¿verdad? Si pudieran ponerse arriba de uno,
tendría uno moléculas arriba de uno también, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo de la cohesión en un sólido. ¿Qué pasa conforme va pasando el día? Pues esa cohesión va disminuyendo y vamos a ir teniendo una separación entre las moléculas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces pasamos al siguiente estado de la materia, de agregación de la materia, que sería el estado líquido. ¿Alguien quiere ayudarme a leer el estado líquido? Yo prefiero. Adelante. Son llamados fluidos de transportar por maneras o tuberías fuerzas de atracción o cesión menor que en el sólido. Perdona, Toman Ajá. la forma del recipiente y por ello se dice que no tiene forma propia. Tensión superficial que hace que se adhiera a los objetos. Son difíciles de comprimir. Ok. Obviamente, yo ya había dicho que un fluido era el que se transportaba por mangueras o tuberías fácilmente. Y bueno, si nosotros tenemos agua y la ponemos por una manguera, sabemos que va a llegar muy rápido del otro extremo, ¿verdad? También hablábamos de las fuerzas de atracción o cohesión, y hay un error, ¿verdad? O cohesión, que son menores que no sólidos, era lo que les decía yo, ¿no? ¿Qué pasa conforme en el vagón del metro? A las 6 de la mañana está pegadísimas las moléculas que serían las personas y que conforme va pasando el día, pues esa cohesión se va disminuyendo o va aflojando y tenemos la separación entre una persona y otra, aunque, bueno, si son las 8 de la mañana, esta separación todavía no es una separación considerable, y por ello no podemos comprimirlos tan fácilmente porque el espacio entre estas personas no es muy grande o entre estas moléculas no es muy grande. Sí se puede presionar, pero no sería muy fácil de hacerlo. ¿Sale? No tienen forma propia, no las podemos sujetar. Cuando yo quiero agarrar un líquido, pues se me va a escurrir por las manos, ¿sí? Debido a que no tienen una forma propia, adquieren la forma del recipiente en el que yo las coloque. Si coloco agua en un vaso alto, pues esta se va a colocar en forma del vaso. Si la coloco en un plato extendido, pues se va a extender y va a tomar la forma del plato extendido. ¿Y qué más? La tensión superficial. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una libélula, una mosca, un mosquito puede estar parado sobre la superficie del agua y no se moja? Sí. ¿Sí? ¿Y qué se contestan? ¿O no se han podido contestar? Sí, es porque no logran romper la tensión superficial del agua y por eso no se hunden. Efectivamente, las moléculas se tensan y forman una capa que nosotros llamamos tensión superficial. Y esa capita permite que estos insectos se depositen y no se mojen. Obviamente nosotros pues rompemos esa tensión, ¿verdad? Muy fácilmente, hasta con un dedito podemos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque esta tensión no va a aguantar cierta cantidad de materia, que sería la masa. ¿Ok? Gas. ¿Qué es un gas, chicos? Miss, tengo una duda. Dígame. ¿Qué es cohesión menor? Ah, ok. Cohesión, aquí hay un error. ¿Sí? Estamos hablando de este término de cohesión alta. Aquí las moléculas están pegaditas una a la otra y no hay forma de separarlas. Es muy difícil separarlas. Sin embargo, es así como usted con su amiga del alma cuando andaban en el receso, ¿verdad? Cuando eran presenciales las clases, y que andaban agarradas una de la mano de la otra y que para separarlas costaba mucho trabajo, ¿no?
Ahí la cohesión era muy alta. Las dos estaban pegaditas una a la otra. ¿Qué pasa cuando tiene una amiga que como que sí es su amiga, pero no es su amiga? ¿No? Entonces, tú por acá sí venimos juntas, pero no revueltas, dicen por ahí, ¿no? La cohesión disminuyó. ¿Sí? Sí te quiero cerca de mí, pero no te quiero junto a mí. ¿Sí me estoy explicando? No sé si queda claro el término. Sí. Ok. A eso nos referimos con que la cohesión es menor que en el sólido. En el sólido es muy fuerte, en los líquidos es así como que sí, pero no. ¿Ok? Y bueno, vamos a los gases. Los gases también son fluidos, también se transportan por mangueras o tuberías. Su fuerza de atracción es nula. Ahí sí es con el que me cae gordo, ¿verdad? En el salón estoy con él, pero en el patio, él por allá y yo hasta por acá, ¿no? Y es nula, no hay forma de unir estas dos moléculas. Tienden a expandirse. No tienen forma propia, al igual que los líquidos, toman la forma del recipiente donde estén contenidos. Y son o tienen una capacidad muy grande para ser comprimidos. Como están muy alejados, tengo mucho espacio para poder juntarlos. ¿Ok? El estado de plasma no tiene forma ni volumen definido. Tienen un comportamiento colectivo, es decir, todas se comportan igual en un determinado momento. Son buenas conductoras de la electricidad y del calor. Poseen presión y densidad. Solamente hay un pequeño limitante. Solo ocurre cuando la materia se expone a la radiación y es un estado muy rápido, muchachos. ¿Sí? Así como se forma, se elimina. Pero es el estado de agregación más abundante en el universo. ¿Sí? Este estado llamado plasma es el más abundante en el universo. ¿Ok? Estos son mis 4 estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gas y plasma. Y la pregunta es, ¿siempre van a permanecer como sólidos, líquidos y gases? ¿Un gas no puede aspirar a ser líquido? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces vamos a nuestra siguiente diapositiva, en donde tenemos los cambios de estado de agregación. La materia en la naturaleza puede llevar a cabo ciertos cambios, pero recuerden que no se les olvide, chicos, que para que algo cambie se requiere energía, ya sea que se pierda energía o que se gane energía. Si no hay energía, no hay cambios, ¿ok? Eso sí es bien importante porque es la base de la química. Entonces tenemos procesos endotérmicos, que son aquellos que absorben calor o absorben energía. Y procesos exotérmicos, que son aquellos que pierden calor o liberan energía. ¿Ok? Liberan energía o calor. En esta diapositiva, chicos, yo les puse con rojito los endotérmicos y con verde los exotérmicos. Y el nombre de cada uno de sus cambios. Por ejemplo, los endotérmicos. El cambio llamado sublimación, en donde un sólido puede irse al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Evaporación, pasar del estado líquido al estado gaseoso. Fusión, pasar del estado sólido
al estado líquido, ¿vale? Y los que desprenden energía, deposición del estado gaseoso al estado sólido, solidificación del estado líquido al estado sólido, condensación del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ok? Estos son los llamados cambios de estado de agregación de la materia. Y les coloqué otro esquemita, ¿verdad? En donde ustedes pueden observar ya descrito los cambios de estado de agregación de la materia. Recordándoles, chicos, que estos se dan en la naturaleza sin necesidad de que el hombre intervenga o ponga su cuchara. Y aquí vemos que aquí sí nos dicen, ¿verdad? La fusión, pasaje del estado sólido al estado líquido. Solidificación, pasar del estado líquido al estado sólido. Condensación, pasar del estado gaseoso al líquido. Evaporación, pasar del líquido al gaseoso. Esto, repito, se da en forma natural. Y hay muchos ejemplos aquí en algunos casos les pusieron algún ejemplito, ¿verdad? Para que ustedes sepan a lo que se refiere. Hay un cambio que hace el hombre que se llama licuefacción. Y que es pasar del estado gaseoso al líquido por cambios de temperatura y presión. Para el tanque de gas, para el gas que usamos en la estufa, se hace una licuefacción, chicos. Al gas, butano y propano, que son los dos que tenemos en nuestros tanques de gas, se les toma y se les baja la temperatura y se les sube la presión. Al hacer este movimiento de cambios de temperatura y presión, las moléculas empiezan a juntarse, a acercarse una a la otra, transformándose del estado gaseoso al estado líquido. Y obviamente colocándose en ese tanque que va a conservar estas condiciones. Mientras la llave esté cerrada, las condiciones de temperatura y presión se van a conservar en el tanque de gas. Ok, a ver, tengo una pregunta. Me dice su compañero que no entendió lo que era la sublimación. Ok. Sublimación es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido. ¿Ok? De un gas a de un sólido, perdón, de un estado gas a un estado sólido. Es decir, yo puedo sublimar un gas y convertirlo en una cosa sólida. Puedo tomar, voy a hacer algo que no se debe, un ejemplo que no existe, ¿verdad? Pudiera tomar el vapor de agua, no. Sí, el vapor de agua. No, le voy a poner otro más fácil. Puedo tomar el dióxido de carbono, es algo que sí sucede. El dióxido de carbono, provocar ese cambio que es de estar en forma de gas y convertirlo a lo que nosotros conocemos hielo seco, que es el estado sólido del dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces, cuando yo paso el dióxido de carbono gaseoso a sólido, estoy haciendo un proceso de sublimación.
En la 18 está al revés. A ver, déjenme checarlo. Ah, cierto. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, déjenme ver el otro esquema. Permítanme un segundito, chicos. A ver, chicos, perdón, es que tocaron a la puerta y no hay quien la viera. Les decía yo, efectivamente, la sublimación es este proceso. Esta flechita está errónea. Esta flechita está errónea, ya que... Ay, perdón, chicos. Ya que la sublimación es el paso del sólido al gas sin pasar por el estado líquido. Repito, sublimación de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Y ahí es donde tenemos el efecto de sublimación. ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí. Ok. Sí, ese es. Recuerden, cuando hablemos de sublimación, siempre acuérdense del hielo seco, que el hielo seco es sólido, se transforma a gas, pero no deja agua, ¿verdad? No es líquido. ¿Ok? Sí. Vale. Y bueno, el ejemplo de la liquefacción, pero esta sí, repito, es provocada por el hombre. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No, maestra. Mencionamos o mencioné que este es un proceso natural, que la naturaleza siempre va a ahorrar energía. Recuerden que para que se lleven a cabo estos cambios es necesario que haya energía. Si no hay energía, no se van a llevar a cabo estas modificaciones, ¿ok? Si hablamos de energía, entonces, es necesario recordar qué es la energía. ¿Quién me dice qué es la energía, por favor? Es una fuerza que genera una acción. Ok.
La energía es la capacidad de una fuerza para generar un trabajo o una acción. En química, la energía es la capacidad para transformar, ¿verdad? Para cambiar, para reaccionar, muchachos. Y tenemos varios tipos de energía. Tenemos fuentes de energía renovable y fuentes de energía no renovable. Recuerden, las fuentes de energía no renovable son el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio y el hidrógeno. Las fuentes de energía renovables pues son la solar, la eólica, maremotriz, hidráulica, biomasa y geotérmica. Fuerzas renovables, aquellas que podemos consumir y volver a obtener rápidamente. Fuentes de energía no renovables, aquellas que tardaron millones de años en producirse y que cuando las terminemos vamos a tener que esperarnos millones de años para ver si vuelven a surgir. ¿Ok? Mis fuentes no renovables, como el carbón, tienen energía potencial, es energía almacenada, energía que está guardada y que se va a transformar en otro tipo de energía, como en este caso, que sería energía calorífica. ¿Ok? Pero pueden transformarse también en energía de vapor, en energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, si hablamos de uranio e hidrógeno, pues hablamos de un montón de tipos de energía, como son mecánica para dar movimiento, para aplicar en algunas máquinas. Hablamos de energía en forma de vapor para producir energía eléctrica, por ejemplo. Hablamos de energía calorífica, etcétera, etcétera. Entonces, estas fuentes de energía, aunque son no renovables, se siguen circulando y siguen transformándose en otros tipos de energía. Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, que yo le comentaba a sus compañeros, renovable entre comillas, porque recordemos que el Sol es una estrella y que en algún momento, no sabemos cuándo, ¿verdad?, va a fallecer o va a cambiar a ser una enana blanca y en ese momento pues va a dejar de proveer a la Tierra de calor y de luz. Que todavía faltan muchos años, pues sí, bueno, millones de años, bendito sea Dios, ¿no? Pero finalmente pues es renovable en este momento, ya que diario pues nos da la luz del sol, ¿verdad? Entonces, la luz solar nos la produce el sol, es una energía renovable que se transforma en energía eléctrica, en energía térmica, en energía mecánica para que funcionen, bueno, aparatos como el que tenemos en este momento en uso, ¿verdad? También tenemos la energía eólica, que es la energía del viento, en donde nosotros podemos, gracias al movimiento de ciertas aspas por el viento, nosotros podemos transformar esa energía en nuevamente energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica, para que funcionen otro tipo de maquinarias que también están siendo utilizadas por el hombre. La energía maremotriz, que es la energía del movimiento del mar, el hombre también la ha utilizado pues para otro tipo de energías. Y la hidráulica, que se diferencia de la del maremotriz, porque la hidráulica el hombre la prepara estas presas o estos lagos y hace uso de esa agua a voluntad, a diferencia de la del mar, que es totalmente independiente de la voluntad del hombre.
La geotérmica, ¿verdad? Que viene de la tierra, que finalmente también nos provee de gran cantidad de energía y que se cree fue una de las fundadoras, ¿verdad? De la primer célula en los seres vivos. La biomasa, que a pesar de que la conocemos desde hace mucho, apenas en estos tiempos se está aprovechando, y que es cuando la materia orgánica empieza a descomponerse y a producir gases, ¿verdad? Gases que son utilizados como combustible en este momento. Entonces también esta biomasa es renovable, puesto que se están produciendo estos compuestos orgánicos pues todo el tiempo. ¿Qué es lo que a lo que queremos llegar? Pues que esta energía está siendo circular, ¿verdad? Está formando un ciclo. Siempre está formando un ciclo. Está formando transformaciones que se transforma y vuelve a llegar y vuelve a ser transformable. Y entonces algo que nosotros podemos observar en la naturaleza es este ciclo de cambios o transformaciones de energía, y sabemos en este momento que gracias a la capa de ozono, la energía que se genera en el planeta Tierra es la misma energía que tenemos desde hace millones de años, y la cual solo se ha ido transformando y transformando. Y que esa capa de ozono es importante cuidarla, porque es lo que hace que esta energía no se escape o se vaya al exterior y pueda seguir siendo utilizada por nosotros los seres vivos. Y con esto se hace o se sientan las bases de la química, chicos, con dos leyes que nos dan el cimiento para esta ciencia llamada la química. Estas dos leyes son las leyes de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. ¿Qué menciona cada una de ellas? La ley de la conservación de la materia establece que la materia no se puede crear ni destruir durante los cambios químicos ordinarios. Recuerden, aunque yo haga una reacción química donde haya oxígeno y azufre, por ejemplo, lo que yo voy a obtener del otro lado tiene que estar relacionado con el azufre y el oxígeno. No, si pongo oxígeno y azufre voy a obtener yodo, o voy a obtener oro, o voy a obtener plata. Eso no está permitido, y esta ley dice que no sucede. No hay magia en la química, chicos. Y la otra, que es la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar en otros tipos, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es una ley importantísima para la química. Finalmente, chicos, y agradeciéndoles la atención prestada el día de hoy, tenemos nuestra contraseña para la plataforma de Classroom. ¿Sí? En minúscula, chicos, AEBQ6SI. Dejen ver si la puedo colocar en el chat, porque hace un ratito no pude. Voy a ver si en este momento lo puedo hacer. Control B. ¿Qué creen que no lo puedo hacer? No sé por qué. Déjenme. Bueno, en un momento la voy a intentar subir. De todos modos, repito, todo en minúscula AEBQ6SI. Y con esto yo me despido de ustedes. Feliz fin de semana
recordándoles que la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. No sé si haya alguna otra situación. Ninguna, profesora. No, maestra, ninguna. Ok. Pues si no hay ninguna otra situación, chicos. Dice aquí que alguien no me deja colocar mi link. No sé quién será.